Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. El día de hoy vamos a analizar lo que son los subíndices moleculares o un tema en general, se puede decir la masa molecular y el Avogadro. Los subíndices moleculares en la química la mayoría de veces usamos compuestos expresados como moléculas, las cuales emplean subíndices. Esto toman bastante en cuenta, ¿no? Para conocer la cantidad de átomos en componente dentro de unas moléculas es necesario tener en cuenta el subíndice del elemento y los subíndices de los paréntesis. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para poder observar de mejor manera y nos dice que calculemos el número de átomos de cada una de las especies que componen una molécula ácido acético. Como podemos observar de esta manera, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta estas formaciones. El paso uno, tenemos que hacer una lista de los elementos químicos que contiene la molécula. En este caso tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Carbono, tenemos en esta partecita de aquí. Vamos a resaltar un poquito más. Carbono, hidrógeno y tenemos el oxígeno que está aquí. Tenemos dos oxígenos. Ya, carbono, hidrógeno, oxígeno. Tenemos otro carbono aquí, otro oxígeno aquí y otro hidrógeno. El paso 2 es tomar en cuenta los subíndices. Anotemos cuántas veces se repite cada uno de los elementos moleculares. ¿Cuántas veces se repite? Tenemos aquí uno, el primero, el 2 de carbono. En este caso tenemos carbón, tenemos dos, ¿no? En este caso sería uno más uno. El hidrógeno. El hidrógeno tenemos uno, dos igual, aquí está. El hidrógeno tenemos uno más uno, pero tomemos en cuenta que en uno de los hidrógenos que está aquí, el subíndice es el 3. Quiere decir que este es 3 más uno. ¿Por qué? Porque aquí tengo un subíndice que me indica que este hidrógeno vale 3 y aquí tenemos uno solo. Ya, entonces 3 más uno. Tenemos el oxígeno tenemos 2, que en este caso también sería el uno más uno. En esta partecita de acá abajo tenemos explicado, ¿no? Carbón uno más uno, hidrógeno 3 más uno y oxígeno uno más uno. ¿Por qué el 3? Como les comentaba, porque está como subíndice el 3. El paso número 3, describamos la proporcionalidad del elemento que existe en la molécula. La proporcionalidad del elemento que existe en la molécula. El carbono, tenemos dos átomos de carbono, lo veíamos en la parte de arriba. El hidrógeno, tenemos cuatro átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque aquí estaba, ¿se acuerdan? Uno más uno, eso nos da igual a dos. El hidrógeno estaba a 3 porque el uno nos indicaba que tiene un subíndice de 3 más uno, que esto nos da igual a 4. Y el oxígeno tiene dos átomos de oxígeno porque estaban, ¿se acuerda? Uno más uno nos da igual a dos átomos. Veamos. Las fórmulas moleculares y empíricas. Las fórmulas moleculares son aquellas que indican el número de átomos que tienen cada elemento. Es la fórmula del hidrógeno, mientras que la fórmula empírica indicando que el elemento está presente en una fórmula H2O2, peróxido de hidrógeno, contiene dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno. ¿Por qué? Por los subíndices, ¿ya? Eso tienen que tomar bastante en cuenta. Existen compuestos cuya composición está descrita por subíndices que abarcan a más de un tipo de elemento. La diferencia para realizar el cálculo no es tan grande. Solo se precisa añadir un par de pasos, como por ejemplo, calculemos la composición de átomos de la molécula del carbono de aluminio 3. El subíndice de 3, 3 y 2. Al ser 3, le afecta el triple al carbono y al oxígeno, de manera que tenemos 3 átomos de carbono y 9 átomos de oxígeno, porque 3 por 3 es igual a 9 y 2 átomos de aluminio. Calculamos la masa molecular, que nos dice que por lo general buscamos hallar la masa molecular de un compuesto, por ejemplo. Por ello necesitamos saber la cantidad de átomos de cada especie de componente una molécula.
HSO4, una molécula, dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Esto se llama átomos presentes en ácidos sulfúricos, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que de un compuesto podemos tener nuevas equivalencias. Una molécula de H2SO4 es igual a dos átomos de H, un átomo de S y cuatro átomos de O. También podemos ver el compuesto como H2SO4, que es un mol de moléculas. Dos moles de átomos de H, un mol de átomo de azufre y cuatro moles de átomos. Lo que cambia es el mol. Moles de átomos presentes en ácido sulfúrico. ¿Tienen la diferencia? Sí tienen la diferencia. Aquí son moles, el de aquí son átomos, entonces son diferentes. Un mol de H2SO4 es igual a 2 moles de H, un mol de azufre y 4 moles de oxígeno. La suma del peso de los elementos que hay en un compuesto da como resultado el peso de la molécula. Y esto equivale a un mol del mismo compuesto. Calculemos la masa molecular del carbono de hierro 3. ¿Cómo sería esto? Fe, que es el hierro 2, CO3 por 3. Paso 1, escribamos la composición atómica del compuesto. Hierro tiene 2, ¿no? El carbón tiene 3 y el oxígeno tiene 9. ¿Por qué? Porque como podemos observar, aquí hay un 3. Entonces esto también le afecta al carbono porque está dentro de los paréntesis. ¿Y por qué lo 3? Porque 3 por 3, porque está fuera del paréntesis, es 9. Mol proviene de latín moles. Eh, Masa, que significa masa, es una de las magnitudes físicas fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades, que ya habíamos visto anteriormente, y se utiliza para medir cantidades de todas las sustancias presentes en un sistema determinado. Paso 2, multipliquemos el número de moles de átomos que el valor correspondiente del peso atómico de la tabla periódica. Un minutito. Ya. Tenemos aquí un cuadrito que lo ha hecho para que sea más fácil. Y teníamos el hierro, el carbono y el oxígeno. Las moles tenemos 2, 3 y 9 porque habíamos sumado en la partecita de arriba, ¿se acuerdan? 2, 3 y 9. Tenemos la masa atómica en gramos por mol, que son 55,85, 12,01, 16, y la masa total, ¿no? 111 y ta, 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 ta. Sumemos las masas que componen la molécula, todas las masas totales. Entonces, el equivalente a un mol nos da 291,73 gramos de hierro 2, de CO2 3, no, 3, 3. Calculemos la masa molecular de la glucosa, nos dice la misma situación, ¿no? El peso molecular de un compuesto sirve para poder encontrar la relación que existe entre la masa de un compuesto y su número de moles y moléculas. Los huesos de las personas están formados principalmente por carbonato de calcio. Si queremos conocer la cantidad de calcio, 45 gramos de huesos, deberíamos determinar la cantidad de calcio de moles. Paso 1, determinar la masa del carbonato de calcio. Paso 2, tomemos el dato del problema y relacionemos con el número de moles empleados a la masa molecular del compuesto. De allí transformaremos el dato de moles a DCA. ¿Cómo hacemos esto? ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Poner los gramos, una mol de esto, estos, una mol de calcio se va, el de aquí gramos de CO se va y se va con esta de acá. Nos queda 45, un mol de calcio, entonces lo que hacemos es dividir y nos sale 0,45 moles de calcio. Conoce el número de moles del calcio, podemos transformar a átomos empleando el número de Avogadro o a gramos a través del peso de la tabla. La importancia de las conversiones es que mientras más rápida las dominemos, más fáciles se nos darán las siguientes unidades. Una persona que comprende y conoce cómo transformar de átomos a gramos y a moles está preparado para continuar con la química. Por ello realizaremos otro ejemplo del cuanto a conversiones, ¿no? En el metano, con el oxígeno produce agua y dióxido de carbono, como mostramos en la siguiente reacción. Tenemos de esta donde dice que SH es igual a 4 que está aquí, más O2 nos da igual a H2O y más CO2. Con el 720 por 10 a la 21 moléculas de CH4, ¿cuántos gramos de SH2 vamos a producir? Tenemos tres incógnitas con 6,5, 60 de oxígeno, tenemos aquí CH2 y H2O.
Veamos, para resolver correctamente cualquier ejercicio debemos balancear la ecuación de esta manera. La resolución literal nos dice que tenemos que realizar lo mismo que arriba, que las moléculas de un mol, para poder simplificar y que nos quede como mol CH4. Una vez que conocemos la cantidad de moles de metano, podemos realizar el cálculo estequiométrico para que el cual es indispensable emplear en los datos de la ecuación de la química y la masa molar del producto. Tenemos aquí la fórmula y nos sale 0,5 gramos de H2O. Y la resolución del literal B, C y C nos dice que son 325 y aquí 33,75. Lo mismo, ¿no? Pongo moles, pongo aquí una mol, dos moles. Lo que hago es simplificar y me sale esa situación. Tenemos esta actividad en la plataforma, tenemos que realizarla con tiempo. Tienen hasta el día domingo 12 de la noche u 11 de la noche para realizarla. No dejen todo al último, chicos. Ya saben que tienen bastante tiempo. Ahorita no hay justificación de que me entreguen atrasados. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase y que les vaya súper bien en este inicio de semana. Cuídense, chicos. Chao.